Alejandro se despertó con un golpe seco en la puerta de su habitación. Era de madrugada en su casa familiar en las afueras de Madrid. Y el corazón le latió con fuerza al ver a su hermano mayor, Carlos, irrumpiendo con el rostro enrojecido por la ira. En la mano, Carlos sostenía el teléfono de Alejandro, donde había descubierto mensajes íntimos con otro hombre. «Eres una vergüenza para la familia», gritó Carlos, lanzando el teléfono contra la pared. Alejandro, aturdido y temblando, intentó explicarse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En cuestión de horas, Carlos, con el apoyo tácito de sus padres conservadores, lo echó de la casa, confiscando sus ahorros y propiedades que compartían como herencia familiar. Alejandro, con solo una mochila y el alma hecha trizas, vagó por las calles frías de la capital española, preguntándose cómo su secreto más profundo lo había despojado de todo. La familia de Alejandro era típica de un barrio tradicional madrileño, donde las apariencias y las normas sociales reinaban supremas. Su padre, un jubilado de la industria textil, y su madre, ama de casa devota a la iglesia, habían criado a sus dos hijos con valores estrictos, trabajo duro, matrimonio heterosexual y lealtad familiar inquebrantable. Carlos, el mayor, siempre había sido el hijo perfecto, casado joven, con un empleo estable en una empresa de construcción y una vida que encajaba en el molde. Alejandro, en cambio, había luchado en silencio con su orientación sexual desde la adolescencia. En la universidad, donde estudiaba literatura, había encontrado un refugio en libros que exploraban identidades marginadas. Pero nunca se atrevió a confesarlo en casa. Temía el rechazo, el escándalo en el vecindario y la posible pérdida de su herencia, que incluía una pequeña finca en las afueras que su abuelo les había dejado a ambos hermanos. Esa noche fatídica, Carlos no solo lo expulsó, también manipuló los documentos para transferir la propiedad de la finca a su nombre, alegando que Alejandro no merecía nada por su desviación. Los padres, aunque dolidos, no intervinieron. «Es por tu bien, hijo», murmuró la madre con lágrimas en los ojos. Pero su voz era débil ante la autoridad de Carlos. Alejandro sintió una puñalada en el pecho, la traición de su hermano, a quien admiraba de niño. Era insoportable. Caminando por el paseo del Prado al amanecer, se sentó en un banco y lloró en silencio. ¿Cómo podía su propia sangre volverse en su contra por amar a alguien del mismo sexo? La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba prejuicios en familias conservadoras como la suya. Alejandro sabía que no era el único, había leído sobre casos similares en foros en línea. Pero vivirlo en carne propia era devastador. Decidido a no hundirse, Alejandro buscó refugio en un albergue temporal para personas LGBTQ en el centro de Madrid. Allí, conoció a voluntarios que le ofrecieron apoyo psicológico y legal. «Tienes derechos», le dijo una consejera, animándolo a demandar a su hermano por la herencia robada. Pero Alejandro dudaba, ¿valía la pena una batalla legal que destrozaría aún más a la familia? Su mente era un torbellino de emociones, rabia hacia Carlos, culpa por haber fallado a sus padres y un profundo miedo al futuro. En las semanas siguientes, consiguió un trabajo precario como barista en una cafetería de Chueca, el barrio gay de Madrid, donde por primera vez se sintió aceptado. Observaba a parejas del mismo sexo caminando de la mano sin temor. Y eso le daba una chispa de esperanza. Sin embargo,
Cada noche, al dormir en un sofá prestado, revivía la escena de la expulsión, cuestionando si su amor valía el precio de la soledad. Un día, mientras servía cafés, entró Miguel. Un profesor de historia de 29 años con ojos oscuros y una sonrisa cálida. Pidió un espresso y se quedó charlando sobre un libro que Alejandro tenía en el mostrador. La conexión fue inmediata, ambos compartían pasiones por la literatura y el cine independiente. Miguel, abiertamente gay desde la universidad, escuchó la historia de Alejandro con empatía. «No estás solo en esto», le dijo, invitándolo a un grupo de apoyo. Alejandro, cauteloso al principio, aceptó. Por primera vez en meses, sintió un atisbo de calidez humana. Pero la sombra de la traición familiar lo perseguía. ¿Podía confiar en alguien nuevo cuando su propio hermano lo había traicionado? Las conversaciones con Miguel se volvieron profundas, revelando capas de vulnerabilidad. Miguel había enfrentado rechazo de amigos, pero nunca de familia, lo que hacía que admirara la resiliencia de Alejandro. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a reconstruir su vida. Inscribió en cursos en línea para terminar su grado. Y con el salario del café, alquiló una habitación compartida. Sin embargo, las noticias de la familia llegaban a través de primos lejanos. Carlos se jactaba de haber salvado la herencia familiar de la influencia perversa de Alejandro. Eso avivaba el fuego de la ira en su interior. En una sesión de terapia, el psicólogo le preguntó, ¿qué harías si Carlos necesitara ayuda algún día? Alejandro respondió con amargura, lo dejaría pudrirse. Pero en el fondo, sabía que el lazo fraternal era más complicado. La sociedad española, con su mezcla de modernidad y tradición, lo ponía en una encrucijada: perdonar para sanar o vengarse para justicia. Miguel, al ver su tormento, lo animaba a enfocarse en el presente. Su relación florecía sutilmente, con paseos por el Retiro y cenas caseras. Pero Alejandro guardaba un muro emocional, temiendo otra pérdida. Los meses se convirtieron en un año, y Alejandro se adaptaba a su nueva realidad en Madrid. El barrio de Chueca se convirtió en su santuario, donde las banderas arcoíris ondeaban con orgullo y las historias de superación eran comunes. Trabajaba turnos dobles en la cafetería para ahorrar, soñando con abrir su propia librería algún día. Miguel, con su paciencia infinita, se convirtió en su pilar. Compartían un pequeño apartamento en Malasaña, donde las noches se llenaban de debates sobre política y derechos LGBTQI. Pero las cicatrices de la traición familiar no sanaban fácilmente. Alejandro sufría pesadillas donde Carlos lo señalaba como pecador. Y en momentos de debilidad, cuestionaba si merecía la felicidad que encontró con Miguel. La presión social no se limitaba a la familia. En el trabajo, un cliente conservador lo reconoció de su barrio natal y murmuró insultos homofóbicos. Alejandro, conteniendo la rabia, lo ignoró. Pero eso reavivó su inseguridad. ¿Por qué tengo que esconder quién soy?, le confió a Miguel una noche. Miguel, activista en una ONG por derechos igualitarios, lo animó a unirse a manifestaciones. En la Marcha del Orgullo de Madrid, Alejandro marchó por primera vez, sintiendo una liberación catártica. Gritar consignas junto a miles le dio fuerza. Pero también le recordó el abismo con su pasado. Un primo le envió un mensaje: los padres preguntaban por él. Pero Carlos bloqueaba cualquier reconciliación.
alegando que Alejandro elegía un estilo de vida inmoral. Carlos, meanwhile, prosperaba aparentemente. Con la finca heredada, expandió su negocio de construcción, comprando una casa lujosa en las afueras. Su esposa, Ana, esperaba su primer hijo. Y la familia celebraba como si Alejandro nunca hubiera existido. Pero bajo la superficie, Carlos lidiaba con su propia culpa. En noches solitarias, recordaba los juegos de infancia con su hermano menor. Y se preguntaba si su reacción había sido demasiado extrema. La iglesia local, donde asistía regularmente, predicaba contra la homosexualidad, reforzando sus prejuicios. Es por el bien de la familia. Se repetía. Pero un vacío crecía en su pecho. Ana notaba su distanciamiento. Pero Carlos lo atribuía al estrés laboral. Alejandro, impulsado por Miguel, decidió demandar legalmente por su parte de la herencia. El proceso fue agotador, audiencias en tribunales madrileños, donde abogados debatían sobre discriminación y derechos sucesorales. Los padres testificaron a favor de Carlos, alegando que Alejandro había abandonado la familia. El golpe fue devastador, Alejandro salió de la corte con lágrimas, sintiéndose huérfano. Miguel lo consoló, no es tu culpa, es su ignorancia. Pero la derrota legal profundizó su resentimiento. Juró no volver a contactarlos, enfocándose en su relación con Miguel. Exploraban la intimidad emocional, compartiendo miedos y sueños. Miguel le propuso matrimonio en un picnic romántico. Y Alejandro aceptó, sellando un compromiso que simbolizaba su victoria personal. Sin embargo, la vida no era un cuento de hadas. La discriminación sutil persistía, en el banco. Al solicitar un préstamo conjunto, un empleado frunció el ceño al ver sus documentos. En fiestas familiares de amigos, Alejandro envidiaba las dinámicas sanas, recordando su pérdida. Su terapeuta lo ayudaba a procesar el trauma, enfatizando que el perdón no era olvido. Tienes que elegir tu paz, le decía. Alejandro comenzó a escribir un diario, canalizando su dolor en palabras que algún día podrían convertirse en un libro. Miguel, orgulloso, lo apoyaba incondicionalmente. Mientras tanto, en la vida de Carlos, las grietas se ampliaban. El negocio enfrentaba problemas económicos por la crisis post-pandemia. Y el estrés lo llevó a descuidar su salud. Ignoraba dolores en el abdomen, atribuyéndolos a la fatiga. Ana insistía en que viera a un médico. Pero Carlos, macho tradicional, lo posponía. En secreto, buscaba información sobre homosexualidad en Internet, cuestionando sus creencias. Un artículo sobre familias reconciliadas lo conmovió. Pero el orgullo lo detenía. Alejandro nos traicionó primero. Se mentía. Alejandro y Miguel planeaban su boda modesta, invitando amigos de la comunidad LGBTQI. La alegría contrastaba con el vacío familiar. En una cena, Miguel preguntó, ¿invitarías a tu familia si pudieras? Alejandro negó con la cabeza, me hicieron demasiado daño. Pero el destino intervino, un día. Recibió una llamada de un hospital. Era Ana, la cuñada, suplicando ayuda. Carlos había sido diagnosticado con cáncer de colon avanzado, necesitando una cirugía costosa que su seguro no cubría completamente.
La familia estaba en ruinas financieras. Alejandro colgó. Atónito. ¿El mundo se tambaleaba, ayudar al hombre que lo destruyó? La noticia golpeó a Alejandro como un rayo. Sentado en la cocina de su apartamento, con Miguel a su lado, revivió todos los momentos de traición. ¿Por qué yo? ¿Después de todo lo que me hizo? Murmuró. Miguel, con voz calmada, sugirió reflexionar, es tu hermano. Pero la decisión es tuya. Alejandro pasó noches en vela, debatiendo internamente. ¿La ética lo torturaba? ¿Era moral ayudar a quien te había dañado por prejuicios? La sociedad española, con su énfasis en la familia, lo presionaba sutilmente. Amigos le decían, el rencor te envenena. Mientras otros, no le debes nada. Carlos yacía en una cama de hospital en Madrid, debilitado por quimioterapia. Ana, con el vientre abultado por el embarazo, velaba a su lado. Deberíamos contactar a Alejandro, sugirió ella. Carlos, con voz ronca, negó, lo eché, no vendrá. Pero la realidad financiera era cruda, la cirugía costaba 50.000 euros. Y habían vendido bienes para cubrir parte. La finca heredada, símbolo de su victoria pasada, ahora era un lastre. Carlos reflexionaba sobre su vida, su homofobia arraigada en la educación religiosa y social. Ahora parecía absurda ante la muerte. Recordaba a Alejandro de niño, protegiéndolo de bullies. Y lágrimas rodaban por sus mejillas. Alejandro visitó a sus padres en secreto, encontrándolos envejecidos y arrepentidos. Hijo, perdónanos, suplicó la madre. El padre, callado, asintió. Alejandro sintió una mezcla de piedad y rabia. ¿Por qué no me defendieron entonces? Ellos admitieron su cobardía, influenciados por Carlos y las normas sociales. La Iglesia nos confundió, confesó la madre. Alejandro salió con el corazón pesado. Pero un germen de compasión brotaba. En casa, Miguel lo abrazó, haz lo que sientas correcto. No por obligación. La decisión se cernía. Alejandro consultó a su terapeuta, ¿es traicionarme a mí mismo si ayudo? El profesional respondió, es una elección de valores, que define tu humanidad. Inspirado, Alejandro confrontó sus demonios. Recordó lecturas sobre perdón en literatura, como en obras de García Márquez, donde el ciclo de venganza se rompe con empatía. Finalmente, decidió ayudar. Pero no por Carlos, sino por cerrar su propio capítulo. Vendió acciones que había acumulado. Y con ahorros de Miguel, reunió el dinero. Es un préstamo, no un regalo, pensó. Aunque sabía que no lo reclamaría. En el hospital, Alejandro entró a la habitación de Carlos. El silencio era ensordecedor. Carlos, pálido, lo miró con sorpresa. Vine a pagar la cirugía, dijo Alejandro fríamente. Carlos balbuceó, ¿por qué? Alejandro respondió, porque soy mejor que tú. La conversación se volvió cruda, Carlos admitió su error. Influenciado por prejuicios sociales y miedo al que dirán. Te robé todo por ignorancia, confesó. Alejandro, con voz temblorosa, relató su sufrimiento, la homelessness temporal.
La discriminación laboral. El aislamiento. Me rompiste. Dijo. Carlos lloró. Perdóname. Hermano. Alejandro no respondió inmediatamente, el perdón no era instantáneo. La cirugía fue exitosa. Pero el proceso reveló más capas. Ana agradeció a Alejandro. Revelando que Carlos había cambiado, leía sobre derechos LGBTQ y cuestionaba su fe. Los padres, avergonzados, prometieron apoyo. Alejandro, exhausto, regresó a casa con Miguel. Habían vendido su apartamento para cubrir costos, mudándose a uno más pequeño. Fue la decisión correcta, le dijo Miguel. Pero Alejandro dudaba, ¿había sacrificado su estabilidad por un lazo tóxico? La sociedad aplaudiría el gesto familiar. ¿Pero a qué precio personal? La recuperación de Carlos fue lenta, pero transformadora. Desde su cama, escribió una carta a Alejandro: gracias por salvarme. A pesar de todo, he sido un idiota ciego por el odio aprendido. Quiero aprender a ser mejor. Alejandro la leyó con escepticismo, pero aceptó una reunión familiar. En la casa parental, ahora vendida para pagar deudas. Se sentaron en tensión. Carlos, con muletas, se disculpó públicamente: mi homofobia destruyó nuestra familia. La sociedad nos enseña a juzgar. Pero el amor es amor. Los padres asintieron, prometiendo asistir a terapias familiares. Alejandro presentó a Miguel. Y por primera vez, lo recibieron con calidez tentativa. La reconciliación no fue mágica. Alejandro estableció límites, no olvidó. Pero intentó perdonar. Carlos, motivado, se unió a grupos de apoyo para familiares de personas LGBTQI, compartiendo su historia para educar a otros. En el barrio, rumores corrían: la familia moderna ahora. Alejandro, con Miguel, celebró su boda en una ceremonia íntima, invitando a todos. Carlos dio un discurso emotivo: mi hermano me enseñó que el verdadero pecado es el prejuicio. Lágrimas fluyeron, simbolizando un cierre. Sin embargo, el costo fue alto. Alejandro y Miguel luchaban financieramente, trabajando horas extras. Alejandro reflexionaba: ¿valió la pena? Su libro, basado en la experiencia, se publicó modestamente, inspirando a otros. La sociedad española, con avances como la Ley de Identidad de Género, ofrecía esperanza. Pero recordaba que el cambio personal es doloroso. Al final, Alejandro miró al horizonte madrileño, preguntándose sobre elecciones morales. ¿Fue correcto sacrificar todo por un hermano que lo traicionó? ¿O debería haber priorizado su propia sanación?